¿Cómo les va? Estamos comenzando en esta serie de reportajes que hemos denominado Todas las voces en la red. Hoy el doctor Emilio Silvio Papusek, a quien ya estamos saludando, le decimos muchas gracias por acompañarnos. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, muy Emilio? Bien, muy agradecido por la invitación. ¿Cuántas cosas podemos hablar con Emilio que tienen que ver con la historia misma de esta comunidad? Cuando uno dice Papusek, ya es como que quedó tal vez en la memoria colectiva de mucha gente el retorno a la democracia, casi como un sinónimo de Papusek intendente en aquellos momentos. Sé que no fue fácil tomar la decisión de que seas candidato a intendente, no fue una cosa sencilla, pero asumiste el desafío y bueno, la historia lo deja Papusek como primer intendente de la democracia, digamos. ¿Cómo fue ese momento? En principio yo no pensaba en ningún momento que iba a poder ser intendente. Ajá. Así que cuando me ofrecieron la candidatura, por supuesto, no la acepté de entrada. Ajá. Pero fue tanta la insistencia que dijeron, bueno, es un desafío personal porque en cierta manera, no sé, yo me apropié de Caleta Olivia, como Ajá, quien dice, sí. ¿No es cierto? Me gustó esta ciudad, la comunidad y bueno, siempre tenía en mente qué es lo que se puede hacer. Ese desafío lo acepté porque me dijeron, no hay otro candidato que pueda estar al frente. Nunca fui, como decir, una persona muy extrovertida. Sí, vehemente, digamos así, claro. Digamos, todo lo tuve que aprender desde el primer momento. Esas son las cosas interesantes de la vida, que uno puede aprender todos los días. Y eso para mí fue un aprendizaje. ¿Aprendiste a ser intendente de alguna manera? Claro. Yo creo que todos hemos sido aprendices en ese momento porque era una situación totalmente nueva institucionalmente. Se abría un nuevo camino, que era el camino de la democracia, del cual no tuvimos que nunca apartarnos, claro. Pero veníamos de una dictadura que fue nefasta, y eso significaba, bueno, poner lo mejor de uno. Bueno, hemos hecho lo mejor posible, con pocos recursos, y bueno, eso es un poco parte de la historia. De la historia, claro. ¿Qué año llegaste a Caleta Olivia, más o menos? Específicamente a Caleta Olivia en 1973, pero 2 años antes yo estuve en Pico Truncado. Vine para trabajar como médico para YPF, claro. Médico de niños, y luego me instalé acá en Caleta Olivia por la necesidad que había de conformar un equipo en pediatría. ¿Y esa fue tu tarea inicial, digamos, en Caleta? ¿Fue siempre, inicialmente, digo, en el hospital? En el hospital en el ex hospital de YPF, a muchos niños. Sí. Ahí conformamos un equipo muy interesante porque en conjunto éramos 4 médicos pediatras. Ajá. Y con el sistema de trabajo que tenía YPF, que es un sistema de trabajo en equipo excelente, sí. Eso para nosotros fue fantástico. Ajá. Pero teníamos otro horario de trabajo, trabajábamos de lunes a sábado. ¿De lunes a sábado? De lunes a sábado, con un sistema de guardias, ¿no es cierto? Nos turnábamos para estar en el servicio de niños especialmente y después en el servicio de recién nacidos, que fue el primer servicio que se hizo acá en la provincia de Santa Cruz. ¿Que tuvo el hospital de YPF? El hospital de YPF fue el que tuvo por primera vez, por ejemplo, las incubadoras para tratar a los recién nacidos. Hacíamos exsanguíneo transfusión. O sea, lo que no se hacía en ninguna parte de la provincia, ni siquiera en Río Gallegos, se hacía acá en Caleta Olivia. Se hacía en el hospital de YPF. Sí, y porque YPF brindaba la infraestructura, claro, y los recursos para hacerlo. Invertía efectivamente en ese hospital que era modelo, evidentemente, en esos años. Para la provincia de Santa Cruz era un hospital modelo. Ajá. Tuve la suerte de estar en instituciones que se trabajaba para formar el médico con un enfoque humanista de las cosas. Claro. ¿En qué universidad te recibiste? En la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Ajá. Y los últimos años me formé dentro de la carrera de Medicina en un instituto de investigaciones médicas, donde una formación excelente. Y después la residencia, que la hice parte en el Hospital de San Isidro, y íbamos haciendo pasantías en el Hospital de Niños, ¿no es cierto? En el Instituto Materno Infantil, Sardá. Bueno, tuvimos una formación excelente. Teníamos 4 horas de charla con el psiquiatra, donde no podía interferir nadie en eso. Éramos como 18 residentes y se hacía una reunión de trabajo, donde él nos explicaba, en función de la experiencia nuestra, cómo era la relación cómo debía ser la relación con los pacientes. Entonces nosotros contábamos nuestra vivencia, que nos pasaba con cada uno de los pacientes. Entonces nos explicaba qué es lo que ocurría. Eso nos permitió ponerlos en el lugar del paciente. Entonces cuando yo llegué acá, que hay una población de origen
riojano, catamarqueño y demás, todos tienen una cosmovisión del mundo totalmente diferente a alguno que viene del Chaco, claro, o de la provincia de Buenos Aires, de la capital. Claro. Entonces, cada uno tiene su código de lenguaje. Así que yo tenía que hacerme la composición del lugar de cómo es que la madre que me trae un chico, ella tiene su visión de las cosas. Claro, como es idiosincrasia de alguna manera. Pero por supuesto, entonces, claro, entonces su modo de hacer las cosas, exacto, etcétera. Y lo más importante en ese caso es escuchar. Escuchar. Atentamente. Está bien. Entonces, de tal manera que la madre se explayara, yo mientras tanto veía al bebé o al chico. Alguna vez te escuché decir que había problemas para que asumieran funcionarios porque los sueldos eran muy bajos. Es más, el caso tuyo, digamos, como médico tenías una determinada remuneración y de pronto como intendente empezaste a cobrar mucho menos de lo que cobrabas como médico. Exactamente, la tercera parte de lo que cobrabas. Y nosotros nos comparábamos con el intendente de Comodoro Rivadavia, sí, que por supuesto tenía un sueldo muchísimo mayor. Sí. Ellos se podían, digamos, establecer el tipo de remuneración, pero nosotros dependíamos de lo que se establecía en la provincia. La provincia dictaba los salarios también de cuánto cobraba un intendente. Digamos. Claro, en aquel momento había tal nivel de salario y nosotros no lo podíamos modificar. Así que esos 4 años fueron, digamos, si uno quisiera decir, en cuanto a remuneración, en cuanto a la vida de uno, a pérdida totalmente. Por supuesto, la que más sufría en aquel momento era mi mujer y los chicos, ¿no es cierto? Bueno, la gestión tuvo sus sinsabores también, pero hemos tratado de hacer lo que mejor se podía hacer. Bueno, hicimos obras de pavimentación por la administración, que eso nunca se había hecho, pero se cumplió con un plan de obras que ya venía un poco de arrastre de antes, que era la pavimentación, por ejemplo, de la avenida Tierra del Fuego, que a mí se me ocurrió decir, bueno, prolónguenla por lo menos 200, 500 metros más allá, 2 cuadras más allá. Eso era pleno campo. No había nada ahí. No había nada. O sea, ¿estaba proyectado inicialmente hasta dónde? ¿Hasta donde está la terminal? No, hasta donde llegaba, sí, pero donde llegaba la entrada para el barrio San Cayetano, que era como una especie de U que rodeaba donde está la capilla. Entonces, donde terminaba esa U, teníamos la posibilidad de ampliar esa obra. Siempre hay un porcentaje que se puede ampliar dentro del curso de la construcción, unas 2 cuadras para allá, que actualmente está el lugar donde está el Pedal Club, donde actualmente está el Centro de Jubilados Nacionales, el Centro de Residentes Chilenos. Yo me acuerdo que cuando les adjudiqué esas tierras, ¿no es cierto? Dice, ¿a dónde me metió? Si esto es puro campo. Yo les dije, mire, esto va a ser el acceso oeste de la ciudad. Bueno, cuando todavía no había sido intendente, siempre me iba con el Citroën o con el vehículo a donde estaba el tanque verde, en una época, donde están todas las antenas. Y de ahí miraba la ciudad. Entonces yo tenía una vista panorámica. Qué buen ejercicio ese. Y cuando estuve de intendente, cuando teníamos un avioncito que lo había traído Airline, que era un piloto de Mirage, ¿no es cierto? Que después se utilizó, lo compró el Aeroclub con un subsidio nuestro de la provincia de Aeronáutica. Y entonces yo dije, yo tengo que sobrevolar Caleta. Así que yo saqué fotos de esto. Claro, porque yo quería tener una vista panorámica. Y en Buenos Aires yo me conseguí del Servicio de Hidrografía Naval las primeras fotografías aéreas, que fue cuando se construyó el gasoducto desde Pico Truncado a Buenos Aires. Al norte, que ahí se ven las 2 lagunas, o sea, era una sola laguna en aquel momento, y se ven cuáles son las depresiones que hay en Caleta, o sea, los lugares más bajos, porque el problema que teníamos era las inundaciones, cuando llovía, que era en la ex calle 18 en el barrio Güemes, ¿no es cierto? Emilio, nombraste Tierra del Fuego, la creación del barrio 17 de octubre, que también fue una cosa, digamos, que también fue en esos años se dio, digamos. Seguramente. Ya en aquel momento nosotros teníamos la idea que se iba a tener que hacer la avenida de circunvalación. Incluso debe haber un plano todavía en la municipalidad donde habíamos hecho un diagrama de las calles fundamentales que había que pavimentar. De tal manera de unir el 2 de abril con el gobernador Gregores, ¿no es cierto? Son unas calles de unión de pavimento, la Don Bosco, que se pavimentó también, ¿no es cierto?, para unir lo que sería la zona de la Escuela 29 de la Rotonda con la avenida que antes era Güemes y que ahora es Eva Perón por un lado y Avenida Güemes por el otro. Eso, bueno, era la idea estratégica del desarrollo de Caleta. Eso, Caleta Olivia en aquel momento, con respecto a lo que es ahora,
era una tercera parte, digamos. Claro, ni hablar. El caso del 7 de octubre, bueno, ¿qué te pasa ahora cuando de pronto los primeros terrenos, cómo se gestó ese barrio, vos estuviste ahí en la época de vos como intendente, y hoy está el SIC que lleva tu nombre ahí? Sí, por supuesto. ¿No? Es ¿Cómo viviste eso, digamos, que de pronto se dieron esas cosas? Y primero fue una sorpresa, yo no me esperaba de ninguna manera ese nombramiento. Bueno, me dijeron que sí o sí lo tenía que aceptar. Bueno, lo acepté con todo gusto. Ajá. Pero porque yo nunca entendí que se pudiera, digamos, mencionar o darle una mención especial a una persona que estuviera en vida, ¿no es cierto? Pero como se están cambiando un poco las modas, ahora cambió, ¿no es cierto? Sí, dentro de poco... Pero lo viviste bien, digamos. Sí, la verdad que me emocionó muchísimo. Porque en realidad fue un contexto especial también. Recordaste mucho a Judith también en ese momento. Por supuesto, recordaste a ella porque fue parte importante de tu gestión también como intendente y bueno, de tu compañera de siempre, digamos. Y claro, porque aparte ella estuvo al frente de la parte cultural, ¿no es cierto? Y fue muy importante eso en aquel momento. El CEMEPA, Feria del Libro, hay muchos aspectos que en la cultura marcaron un inicio en aquellos años. Claro, eso fue idea de Judith, el Centro Municipal de Educación por el Arte. Exacto. Un concepto totalmente novedoso, porque en aquel momento, bueno, había una escuela de oficio, una escuela de música, todo, digamos, en forma compartimentada. Entonces se integró en una sola institución, que eso fue muy positivo, ¿no es cierto? Igual que el lugar donde se buscó para ubicarlo, ¿no es cierto?